Dios le bendiga, amados. Estamos viviendo tiempos donde el sufrimiento toca cada puerta. Cada día se recrudecen los males por los cuales estamos atravesando innumerables de vidas con sus familias. Y nosotros como iglesia debemos dar un mensaje a la población. Y es el mensaje de cómo lidiar con el sufrimiento que estamos viviendo. Tristemente estamos fallando en eso como iglesia cuando se le trata de dar respuestas equivocadas al sufrimiento. Y de iglesias enormes salen mensajes que tratan de hacerle creer a las personas que no tienen por qué estar sufriendo, que con venir a Cristo todo su sufrimiento se va a acabar. Pero la realidad es que sabemos que no es así. Sabemos que también en la iglesia los cristianos sufren. También padecemos bajo este mundo caído. Por tanto, lo mejor no es engañar a las personas. A veces con una buena intención. A veces con una buena intención queremos que sanar a la persona, que la persona esté bien. Pero ¿qué pasa si orando por ello Dios no la sana? Entonces a veces hacemos sentir peor a la persona. Porque le acusamos de falta de fe o simplemente terminamos cuestionando a Dios, no en su amor, pero sí en su poder, al punto de que Dios está permitiendo algo porque no puede hacer nada al respecto. Y eso, lejos de traer consuelo a la realidad del sufrimiento que se está viviendo, lo que más bien desconcerta más. Pero Pedro tiene que decirnos sobre el sufrimiento en su carta que envió a los creyentes en el Asia Menor, actual Turquía. No era el mismo sufrimiento que ya estaba experimentando él por el 64 después de Cristo bajo Nerón, allí en Roma, pero sí se avecinaría tarde o temprano también extendiéndose hacia esas provincias romanas, y allí también ya estaban sufriendo la presión social, los embates de la vida. Por tanto, necesitaban ser alentados en medio del sufrimiento para que perseveraran, confiando y creciendo en medio de ese sufrimiento. Y de esta manera, traer gloria a Dios. Y la respuesta que mejor podemos darle a una persona que sufre, y si no te ha tocado a ti, que es muy difícil, pues tarde o temprano te va a tocar, porque nos toca padecer a todos bajo este cielo. Y la mejor consuelo, lo mejor que podemos hacer en cuanto al sufrimiento, es tratarlo desde la perspectiva de Dios, para saber cómo lidiar con ello. Y lo que nos muestra el apóstol Pedro en su carta es que el sufrimiento forja el carácter de Cristo en el cristiano. Y mirando el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, es la mejor manera en que podemos lidiar con esto. Y es viendo, repito, cómo el sufrimiento sirve para forjar el carácter de Cristo en el creyente. Así el sufrimiento es algo que no es un sinsentido cuando toca. Pero precisamente el que nosotros demos tratamiento al sufrimiento como algo dentro de los planes y propósitos divinos para forjar el carácter del creyente hace que nosotros también sepamos cómo enfrentarlo a la luz de la palabra. Y es que forja ese carácter de Cristo en el creyente cuando es capaz de alegrarse en medio del sufrimiento.
Y es lo que nos dice aquí Pedro en el verso 6 y 7 de su primera carta, en el capítulo 1. Y es que nosotros tenemos un motivo para alegrarnos. Dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo sea necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. El cual vosotros alegráis, en los versos anteriores nos habla de qué nos alegramos. Y es de la esperanza viva que tenemos en un Cristo resucitado que nos trae salvación con su resurrección. Es que tenemos una esperanza más allá del sufrimiento, lo que puede ser que en medio del sufrimiento aún tengamos gozo, porque hay una esperanza viva. Y es un Cristo resucitado del cual nosotros renacemos y también esperamos el día de nuestra resurrección con el eterno. El gozo que surge del mismo sufrimiento se ve en lo que pasó con Cristo a la hora más oscura de su crucifixión. Nada pudo traer más dolor, más desconcierto a los creyentes, a sus discípulos, que ver a su Señor crucificado. Pero sin embargo, Él había dicho, ustedes ahora estarán tristes, pero volverán a verme y tendrán un gozo que nadie le va a quitar. Y es que de esa hora más oscura, a un Pedro que le negó, luego salió el gozo más grande que pudieran tener ellos. Sí, al principio todo se había desvanecido, todas sus esperanzas se habían desvanecido. El Mesías había sido crucificado y no entendían por qué. Pero cuando le ven resucitado, no solamente entendieron el porqué de saberse de que ellos también serían perdonados, sino que tenían también la esperanza de que ya la muerte vencida por su Maestro, por el Señor, fue vencida para ellos también y también serían resucitados. Ahí no había problema con lo que viniera después, la persecución, hasta se tenían por dichosos de haber sufrido por causa del nombre, nos dice en el libro de Hechos, porque sabían, aquellos que le negaban, que le tenían miedo al principio, como Pedro cuenta la historia, que después dijo, en la hora de su martirio, que no era digno de morir como un señor y que de crucificarle fuera al revés. Nada podía quitar el gozo a aquellos discípulos, porque vieron a Cristo triunfante sobre la muerte y los males de este mundo. Vieron a Cristo triunfando en un mundo que trae muchos problemas y termina en la trágica muerte, pero vieron a un Cristo resucitado. Vieron a un Cristo vencedor, victorioso, que le aseguraba la misma victoria para ellos. Entonces dice Pedro, ahora por un poco de tiempo, comparado con la eternidad, esta vida aquí es muy corta, si es necesario, si Dios lo entiende necesario, porque tenemos que ver el sufrimiento en la medida en que Dios lo permite en nuestra vida según su sabio consejo. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y tantas pruebas hay, tantos motivos de dolor. Sin embargo, dice, todavía ustedes se pueden alegrar. Porque a pesar de todas estas cosas, de todos estos sufrimientos, de todos estos males, hay un gozo, hay una esperanza eterna. El mundo no la tiene. Oh amigo que me escuchas y no tienes a Cristo en tu corazón. Quizás estás bien y no estás sufriendo, pero un día cuando toca a tu puerta el dolor, ¿qué esperanza tú tienes? Aún si te va bien, ¿tu esperanza es morirte y ya se acabó en una tragedia? Eso hace que en la hora más feliz, entonces de la hora más feliz, una esperanza de una muerte y destrucción solamente, hace que la hora más feliz pierda su color. Sin embargo, en el creyente, el saber que hay una resurrección después de entre los muertos, que hay una victoria garantizada en Cristo, hace que del cielo más gris del sufrimiento alumbre un rayo de sol, trayendo paz y gozo al alma. Y es lo primero, como primero debemos tratar el sufrimiento desde la perspectiva cristiana en la carta de Pedro, que a pesar de ellos podemos gozarnos. Cuando somos capaces de alegrarnos en medio del sufrimiento, no por el sufrimiento, sino por la esperanza que tenemos a pesar de lo que estamos viviendo, entonces el carácter de Cristo se está forjando en nosotros. Y es que nos dice también, para poder ser forjado en el carácter de Cristo, debemos entender y comprender el propósito divino del sufrimiento, de por qué Él permite el sufrimiento. Y esto es lo que nos dice el verso 7.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces el sufrimiento tiene un propósito. No sufrimos por sufrir, al menos el cristiano está padeciendo porque Dios está entendiendo necesario esas pruebas y esos sufrimientos para probar su fe. Y aquí probar la fe no es para Dios comprobar qué hay en ti. Dios sabe lo que ha puesto en ti y lo que hay en el creyente. Dios sabe lo que hay en cada corazón y Él conoce a los suyos y los suyos le conocen. Aquí es para que tú mismo puedas comprobar por ti mismo a través del sufrimiento, de las pruebas, si tu fe es real y genuina. Y es la manera en que tú vienes a Dios confiando, es la manera en que tú te comportas como cristiano a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo, es la manera en que tú respondes como un cristiano, lo que demuestra que tú eres un verdadero cristiano. Entonces esa fe, por medio del sufrimiento, es probada para ti y para que sea demostrada alrededor y redunde para gloria y alabanza, como dice el texto, en Jesucristo. La prueba, el fuego prueba nuestra fe. El sufrimiento prueba nuestra fe, demuestra lo que hay en nosotros, pero también refina nuestro carácter y demuestra al mundo lo que Dios ha depositado en nosotros y el carácter de Cristo al mundo necesitado. Nota que la comparación que hace, la analogía que hace aquí Pedro, es que compara la fe probada por el fuego, como el oro mismo es probado por el fuego. Y sabemos cómo el fuego refina el oro para que le puedan ser quitadas las impurezas y quede así en su máxima expresión y alto valor. Y asimismo, con la fe, con la vida de fe del creyente, las pruebas pueden purificar y quemar en él todas las impurezas y que pueda resurgir el carácter de Cristo bajo la adversidad, porque el carácter de Cristo se muestra en la adversidad. ¿Cómo tú demostrarías el amor de Cristo si no tienes un enemigo para amar? Porque es fácil amar a quien te hace bien, pero cuando se ve el amor de Cristo es cuando tú eres capaz de amar a un enemigo. Entonces cuando los sufrimientos vienen, cuando vienen las ocasiones del sufrimiento, Dios la está permitiendo para que salga a relucir, para refinar el carácter, para forjar el carácter de aquellos que sean más y sean conformados más como Cristo por medio de las pruebas. De modos, amados, que el sufrimiento forja el carácter de Cristo en el creyente cuando es capaz de alegrarse en medio del sufrimiento por la esperanza de la resurrección que tiene y por la comprensión del propósito que el sufrimiento tiene en las manos de Dios. También el sufrimiento como forjador del carácter de Cristo en el creyente se puede apreciar cuando se padece por ser cristiano y haciendo el bien. Porque Pedro hace la aclaración que se puede padecer por hacer lo malo y en ese caso no hay ventaja alguna. Porque si padecemos por hacer lo malo, pues simplemente lo que tenemos es que avergonzarnos y arrepentirnos y no hacerlo más. Pero cuando padecemos por hacer lo bueno como cristianos, eso y haciendo el bien, eso es precisamente parte de lo que es formar el carácter de Cristo. Y es que cuando padecemos por ser cristianos, cuando nos acarrea sufrimiento por ser cristianos y hacer el bien, es precisamente cuando estamos imitando el ejemplo de Jesús. Imitar el ejemplo de Jesús, quien padeció el sufrimiento para libertarnos, aquel que con su ejemplo de mansedumbre mostró amor a aquellos que le hacían el mal. Dice Pedro que cuando le maldecían, él hablaba bendición hacia los demás, bendecía y encomendaba su causa al que juzga justamente, aquel que también fue vindicado, resucitado de entre los muertos, sentado a la diestra de Dios y exaltado por los sumos, que sabemos que si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Debemos imitar su ejemplo de cómo lidió con el sufrimiento en su pasión, en su misión, en su obra redentora en la tierra. Y es que precisamente el imitar a Jesús a través del sufrimiento es parte de ser discípulo de Jesús, porque Jesús tuvo una vida de sufrimiento para redimirnos aquí en la tierra. Y en esa vida Él mostró cómo se responde en medio de la calamidad, siempre con fe,
siempre buscando de Dios la solución, pero también el hágase tu voluntad y no la mía. Y eso es algo que tenemos que aprender como creyentes, porque sí tenemos que buscar que oren por nosotros para que Dios nos sane, y Dios usa la medicina, los médicos y demás, pero ¿qué pasa cuando recibimos una respuesta negativa? Cuando a pesar de orar recibimos como Pablo, que pedía que le fuera quitado un aguijón de la carne, y recibió la respuesta de bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay un llamado de acción en medio del sufrimiento, no para quedarnos pasivamente, no solamente con el optimismo, sino para que tomamos ese sufrimiento como ocasión de imitar a Jesús, en la vida de Jesús, en el padecimiento de Jesús. Y es en la manera en que nosotros nos empeñamos a amar aquello que es difícil de amar. Es la manera en que nosotros permanecemos creyendo y confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Es la manera en que nosotros somos capaces de continuar la obra del Evangelio, de proclamar el Evangelio a aquellos que también padecen y sufren. Es como nosotros también tocamos al que sufre, y cuando el sufrimiento nos toca, nosotros respondamos a él de la manera que Jesús respondió a él, en completa sumisión a la voluntad soberana del Padre, pero a la misma vez confiando y entendiendo. Y es lo que siempre enseñó, de que nosotros teníamos un fin a través de cada sufrimiento. Como Él entendió la redención de nosotros, nosotros entendemos que ese fin a través del sufrimiento viene a ser para Dios alabanza gloriosa en lo que forja el carácter de Cristo en nosotros. En que su obra se continúa salvando personas a través de nosotros. Aquellos creyentes que no renegando las dificultades, han ido a diferentes lugares y se enfrentan a diferentes situaciones de padecimientos por llevar el Evangelio de Cristo. Y es el ejemplo de Cristo que vemos en la Escritura, el que hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato, como le dice Pablo a Timoteo, que imitara el ejemplo de Jesús. El sufrimiento es algo que tomamos por ocasión para responder en la manera que Jesús respondió. Cuando se padece por ser cristiano, aún el sufrimiento nos puede tocar como disciplina. Como nos dice en Pedro, nos dice en el capítulo 4, 17 al 18, que nos dice que el juicio es necesario que comience por la casa. ¿Qué significa que el juicio comience por la casa? Bueno, Dios, quien ha de juzgar el mundo y quien está trayendo su reino y su orden en Cristo Jesús para establecerlo definitivamente en la segunda venida del Señor, empieza ordenando las cosas desde su casa. No podemos tener todo organizado o pretender organizarlo de afuera si lo de dentro está desorganizado. Y así muchos creyentes creen que pueden estar en la iglesia y pueden estar viviendo persistiendo en un pecado, que no confiesan, que no se apartan y creen que van a ser eximidos. No, si tú eres un hijo de Dios, también Hebreos 12 dice que te va a disciplinar. Y a veces el sufrimiento viene por una disciplina, pero bendita disciplina. La disciplina de un padre amoroso, pero que es firme. Un padre que sabe hasta qué punto ha de corregirnos y cómo ha de tratar con nosotros para que nosotros nos apartemos del pecado. Nunca va a ser la manera en que Dios venga para destruir o castigar a su hijo para el infierno. El juicio de Dios que comienza por la casa no es la ira de Dios sobre su casa, es la corrección del Padre amoroso que nos corrige como los padres terrenales corrigen a sus hijos para que participemos de su santidad, para que aprendamos a ser santos como Él es santo, para que aprendamos a vivir como Cristo vivió en la tierra y vive por siempre y para siempre desde el cielo, gobierna todas las cosas y nuestros corazones que han de reflejarle en este mundo. De modo, amados, que no podemos negar la existencia del sufrimiento. Tarde o temprano a cada vida llega y toca de muchas maneras, de diversas maneras. Pero es bueno que veamos el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, para cuando esté y toque a tu vida, tú tengas cómo responder. Y si tú eres cristiano, tú puedes alegrarte en medio de él para que el carácter de Cristo se forme por la esperanza que tienes de vida, entendiendo el propósito que Dios lo usa para forjar tu carácter
y buscando hacer lo mismo que hacía Cristo y respondía a Cristo, imitando el ejemplo de Cristo en medio del sufrimiento, y aún si fueres disciplinado por el amoroso Padre, todavía es parte de ese propósito de forjar el carácter y es parte de que tú puedas recibir de Dios una disciplina menor comparado con el juicio eterno y destrucción de todos aquellos que se le oponen. Quiero terminar con esto. Lo primero es, si estás sufriendo y no eres cristiano, por favor acude a Cristo y confía en Él como tu Señor y Salvador. En Él hay esperanza que ese sufrimiento va a terminar y va a dar lugar a un eterno estado de gozo. Si no lo eres, no te esperas, no creas que descansas solo con la muerte. No, hay mucho más allá, lo que la Biblia llama el infierno. Y si estás en Cristo ya y eres creyente y estás viendo el sufrimiento que toca a tu puerta y has corrido de aquí para allá buscando sanidad y aún así no se te ha sido dada, entonces glorifica a Dios. Si estás padeciendo situaciones por ser cristiano en el medio que tú estés y a pesar de ello estás entonces tomando ocasión para testificar, predicar el Evangelio y hablar de Cristo y estás padeciendo, entonces velo como parte del glorioso propósito de Dios para formar el carácter en ti.